Gracias. Buenas tardes, apreciados hermanos. Gusto en saludarles esta tarde. Estamos ya en hora, en tiempo para iniciar esta instrucción. Queremos agradecer su presencia. Si alguien puede compartir este link con otros hermanos que saben que son diáconos, les pido que lo hagan para que podamos ya iniciar esta instrucción, que tenemos aproximadamente una hora para poder instruir en esta área tan importante que tiene que ver con el diaconado, con el servicio en nuestra iglesia. Vamos entonces vamos a iniciar y quiero invitarles que inclinemos el rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Padre eterno, gracias te damos esta tarde por permitirnos haber participado de las instrucciones esta mañana, de participar de los alimentos. Y ahora, Señor, dedicamos este espacio para tener esta instrucción con tus hijos, los diáconos. Acompáñanos, Señor, lo necesitamos, por rogártelo en Jesús. Amén. El área del diaconado es un área muy especial que tiene que ver con el servicio de nuestra iglesia. Cuando nosotros vamos a la Biblia y encontramos lo que la Biblia habla acerca del anciano y acerca del diaconado, no encontramos diferencia alguna en cuanto a las características que el Señor espera de sus hijos. La práctica en la iglesia, el anciano se convierte en un administrador y el diaconado es un servicio. Y en esta tarde vamos a recalcar algunos puntos importantes que tienen que ver con el diaconado. Voy a compartir pantalla en este momento. Ahí está. Los diáconos, la función del director. Para describir la obra del diaconado se usa un término griego, diakonos, que tiene varias acepciones: servicio, ministro, asistente, y entre los cristianos adquiere un significado especializado que ahora se atribuye. Los diáconos, escuchen bien, queridos hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, desde el versículo 3 al versículo 9, describe algunas características muy importantes que nosotros debemos tomar en cuenta y pedir al Señor que nos ayude a adquirirlas. Dice que los diáconos deben ser honestos. Bueno, todo cristiano debemos ser honestos. Pero cuando el Señor habla de una responsabilidad como tal, está diciendo los diáconos deben ser honestos, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Pidamos al Señor que cada uno de nosotros seamos esos hombres que estamos al servicio de Dios, pero que somos honestos en su causa. También es importante, querido hermano diácono, si usted es miembro de una iglesia organizada, en estudio con la junta directiva, el pastor y la junta administrativa, se ve el análisis para que usted pueda ser un diácono ordenado. Dentro de las características que marca la palabra de Dios en cuanto al servicio de diaconado, es que debe ser consagrado al Señor. Un hombre que teme a Dios, un hombre que es responsable, un hombre que es cooperador, organizado, tiene el don de gentes, es de buen testimonio. La iglesia necesita de usted. La iglesia necesita de un hombre entregado al servicio del Señor y que pueda, con la ayuda del Señor, adquirir
estas características, estas cualidades. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, como dice la última parte de Mateo 6:33, muchas de las demás cosas habrán de venir por añadidura. Así que, querido hermano o diácono, te invito a que coloques tu vida consagrada al Señor. Los diáconos son supervisados por el pastor y el primer anciano o el anciano asesor que le asigne. La iglesia tiene un orden tan especial que el anciano de la iglesia tiene que supervisar algunos departamentos. Y cuando la iglesia es pequeña, bueno, el anciano de la iglesia supervisa que todo pueda marchar bien, que todo pueda tener orden, tal como el Señor lo requiere. ¿Qué más se va a supervisar los diáconos? En el departamento de diáconos hay juntas y hay concilios. El director de los diáconos, él es miembro de la junta directiva. Y este mismo director de diáconos dirige a la junta de diáconos para coordinar, para poder planear el trabajo que habrán de realizar durante el periodo que les toque estar ministrando en la iglesia. Así que, apreciados diáconos, tomemos en cuenta estos puntos. Hay algunas responsabilidades ordinarias. De paso, ustedes debieron haber recibido ya un instructivo, un tríptico en el cual se describen todas las responsabilidades, en la cual especifica qué es lo que tengo que hacer y hasta dónde llega mi responsabilidad. Y aquí voy a resaltar algunos puntos, no todos, ustedes lo tienen allí en su tríptico. Dice en primer lugar, coordinar. ¿Qué va a coordinar? La visitación regular a los miembros, especialmente a los que están enfermos. Noten bien lo que dice este tríptico, esta instrucción. Quiero, hermanos queridos, que quitemos de nuestra mente que el servicio de diaconado es de abrir y cerrar el templo o hacer limpieza en el mismo. Eso hay que hacerlo, pero pasa a segundo término. La mayor responsabilidad que el Señor y la iglesia espera en este servicio del diaconado es que nosotros colaboremos también con el equipo de ancianos para poder visitar a las familias de la iglesia y también visitar a todos nuestros hermanos que están enfermos. Es por eso, apreciados diáconos, que el Señor nos pide que este año, que Él nos invita a participar en esta área tan especial, podamos dedicar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra entrega a este servicio. Punto número 2, dice participar con el pastor y ancianos en el rol de visitación. Se recalca lo que hace un momento les mencioné. ¿Este de quién es? Es tuyo. No, digo, ¿qué les pongo? Ya entré con el de mi hija. Ahora sí, perdón, había una interrupción por allí. Pero ya aquí estamos. Una de las responsabilidades ordinarias también en el diaconado es que por lo regular es el que siempre llega más temprano
y también es el que se va un poquito más tarde. Que todo pueda estar en orden tanto a la entrada como a la salida. Se incluye y que yo veo que muy poco se practica, pero creo que podemos iniciar con este punto importante que dice dar la bienvenida a la entrada y la orden de salida por bancas cuando uno entra en el culto. Normalmente esta responsabilidad es de las ujieres si hay, pero hay lugares donde no tenemos la capacidad de tener ujieres nombradas. Por lo tanto, se les pide que los diáconos puedan realizar esta función. Ayudar a los asistentes a encontrar un lugar donde sentarse. También normalmente lo hacen las ujieres, pero cuando no hay ujieres, es necesario que los diáconos puedan realizar esta función. Otro punto es vigilar que los objetos olvidados sean llevados al cuarto pastoral para que en su momento puedan ser entregados a sus dueños. Aquí hay algo muy importante, hermanos, que nosotros debemos entender en esta área. Muchas veces llegamos a pensar, bueno, es que se les olvidó a los hermanos, nos atribuimos, por ejemplo, lo voy a guardar para enviarlos al cerezo. Los hermanos lo necesitan. No, hermanos, creo que todo tiene su lugar. Creo que hay un área en la cual hace colectas para entregar cosas a lugares necesitados. Pero cuando nosotros llegamos a encontrar algo en nuestro servicio de diaconado y no es nuestro, hay que dejarlos en el cuarto pastoral para que sean entregados a las personas. Hay otras funciones que son periódicas. Como director de diáconos, debe coordinar a los diáconos ordenados para que participen en las ceremonias y ritos de humildad. Voy a leer estos 4 incisos y voy a dejar de compartir pantalla para hacer algunos comentarios y para dar la oportunidad a algunas preguntas o sugerencias que tengamos. Verificar después del servicio de comunión que se guarden todos los recipientes, colocar la mesa de comunión después de que se ha arreglado, derramar con el debido respeto el vino bendecido sobrante. Y voy a dejar de compartir pantalla para que podamos vernos. Bueno, aquí nos vemos unos cuantos. Aquí nos vemos unos cuantos. Quiero mencionar, queridos hermanos, en cuanto a esta ceremonia del servicio de comunión. El servicio de comunión se divide en 2 partes, el rito de humildad y la Santa Cena. Pero su nombre es el servicio de comunión. ¿Cuál es la responsabilidad entonces del diácono ordenado en esta ceremonia? Una vez que las diaconisas ya vertieron el vino en los vasos, una vez que todo está servido, todo está colocado en orden, los diáconos colocan esa mesa en el lugar donde se va a efectuar dicha ceremonia. Cuando la ceremonia ya concluyó, y es uno de los párrafos que leíamos hace un momento, los diáconos tienen el deber en una función tan especial de que el vino que quedó, el vino que fue orado para la bendición de Dios, tienen que cavar en algún lugar y vaciarlo allí. Ese vino no lo podemos nosotros ingerir ni darlo a nadie, porque ese ha sido apartado para este servicio. Y en alusión a lo mismo, cuando hay un recipiente en el cual se tomó para vertir en las tazas, pero ese recipiente, ese bote, esa caja, como nosotros le llamemos, como mejor le entendamos,
quedó en la sala pastoral y no fue orado por él, no hay ningún inconveniente de que ese vino sobrante lo podamos dar a alguna otra persona. No hay ningún inconveniente. Eso es en relación al vino. ¿Qué es en relación al pan? En uno de los párrafos que leíamos, dice que después de la ceremonia, los diáconos también cavan o queman ese pan en un lugar especial. Ese pan que ha sido bendecido, al igual como mencioné con el vino, ese pan no se reparte a nadie, no se le da a los niños, no se le da a nadie, porque ese pan ha sido apartado, ha sido solicitado la bendición del cielo para una participación especial. Pero ¿qué pasa con aquel pan que no fue orado, que no fue bendecido, que quedó todavía en un recipiente, en una bolsa, en un lugar aparte? Ese pan tampoco es problema que lo podamos dar a alguna otra persona para que lo pueda comer. ¿Por qué? Porque se puede decir que ya es un pan común, porque no se oró por él para que el Señor lo bendijera y pudiéramos participar de esos emblemas tan especiales. Así que, hermanos queridos diáconos, parte de nuestras funciones esporádicas es este servicio de comunión. Como dije hace un momento, se divide en dos partes, que es el rito de humildad, que es el lavamiento de los pies, y la participación del pan y del vino, que es la Santa Cena. No sé si los que están aquí con sus cámaras abiertas o los que no la tienen alguna pregunta o algún comentario respecto a este punto que acabo de abordar, que tiene que ver con el vino y con el pan del servicio de comunión. Si hubiera alguna duda o algún comentario, estamos en tiempo para poder escuchar. Parece que no hay. Seguimos entonces. Otra de las funciones esporádicas es que el director de los diáconos, con la ayuda de su equipo, de su anciano asesor, preparan un plan anual de trabajo. Y en ese plan, de acuerdo al plan general que coordina y que realiza el Departamento de Mayordomía de manera general, en ese plan tienen estipulados varias cosas. No lo van a ver allí en la pantalla, pero por ejemplo, en su plan general de trabajo, tienen que colocar ustedes cuántas veces al mes van a dedicar algún día para visitar a los hermanos. En ese plan de trabajo también van a coordinar cuántas veces al mes van a darle un servicio de limpieza al patio de la iglesia o al propio templo. También van a coordinar cuánto tiempo van a darle un servicio de limpieza a la pila bautismal, un servicio de limpieza a los ventiladores. ¿En qué días van a dedicar de manera especial para visitación a los enfermos? Puntos como el que acabo de mencionar en este momento son los que uno coloca dentro de nuestro plan anual. Y aquí sí pueden ver ustedes en su pantalla que cuando hay un servicio o una ceremonia bautismal, como diáconos son los que llenan la pila bautismal y la vacían posteriormente al bautismo. Normalmente tienen que checar con el anciano o con el pastor hasta qué medida quieren que esa pila bautismal sea llenada. Y quiero abordar un poquito más en este tema. Hay zonas donde escasea el agua.
Y en esas zonas donde escasea el agua, que ustedes la saben bien porque allí viven, es recomendable cuando hay un servicio de una ceremonia bautismal que les digan con anticipación para que con anticipación ustedes lleguen, limpien esa pila bautismal y la pila puede estar lista y con agua para el día de la ceremonia. Es importante tomar esto en cuenta. Si la zona es muy fría, usted puede colocar, si es que la iglesia no tiene alguna forma de tibiar esa agua, ya sea un boiler o algunos otros calentadores, u otras formas como se calienta el agua, usted dentro de su plan anual de trabajo coloque el conseguir algo para que esa pila bautismal cuando se requiera tenga lo necesario para ese bautismo. También dentro de estas funciones tiene que ver cuando los bautismos no son en la iglesia donde no hay pila bautismal. Hay algunos que van a los ríos, ¿sí? Van al río, entonces, ¿qué hay que hacer allá? Bueno, tienen que llevar sus sábanas, sus varas, lo necesario, para que cuando está el servicio o la ceremonia bautismal, puedan ustedes, diáconos, quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Al recibir solamente a los caballeros. Caballeros, tomen muy en cuenta esta situación. Cuando nosotros vamos a una ceremonia bautismal, ya sea ahí en la iglesia porque tenemos pila o ya sea en un río porque así se ha decidido, ustedes como diáconos, su servicio es solo con los caballeros. Con las hermanas son las hermanas diaconisas. Debemos nosotros, apreciados hermanos, tener y tomar en cuenta este asunto tan importante para no caer en problemas, para no meternos en dificultades. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esa situación. ¿Qué otras cosas nosotros en el servicio de diaconado podemos y debemos recibir? Ustedes tienen el tríptico, ya leí algunas cosas, pero he dejado de compartir porque quiero aquí que nos veamos y podamos nosotros entender qué es lo que el Señor a través de su iglesia requiere de mí. Por ejemplo, por allí debe de estar en sus trípticos. Como diáconos hay algunos asuntos que están fuera de nuestras manos, fuera de control. Voy a ponerles un ejemplo. Estaba predicando en una iglesia y de pronto entró una persona ebria en condiciones anormales y traía cuchillo en mano. Y cuando entró al templo, comenzó a hablar fuerte, a gritar y decía que lo que yo estaba diciendo estaba mal y venía abalanzándome hacia un servidor, estaba predicando. ¿Qué hicieron esos diáconos? Inmediatamente ellos, hablaron con él, trataron de persuadirlo y lo sacaron del templo. Gracias a Dios no pasó más. Pero quiero mencionar algo que ustedes en el área del diaconado deben de saber. La iglesia está avalada. La iglesia tiene un reconocimiento federal que como iglesia nos ampara en lo siguiente.
Y hay uno de los artículos en nuestra Constitución que dice que cuando una persona en un estado de ebriedad y menciona otros asuntos, entra y hace desorden en la iglesia, tenemos toda la autoridad de llamar a la policía o las autoridades competentes para que vengan y lo saquen. Yo les voy a pedir un favor y les doy un consejo. No se cometa el error ni de jalonear, ni de golpear, ni de arrastrar, porque esa no es nuestra función y no es lo que nosotros predicamos. Nosotros vamos a explicarle a este tipo de personas con buenas palabras. Y si la persona insiste en hacer anomalías, entonces nosotros debemos hablar a la autoridad competente para que venga y saque a esta persona de nuestro templo. Recuerden que el templo de Dios es de orden y Dios se quiere manifestar de esa manera. Otro de los asuntos que como diáconos debemos ver para que pueda marchar bien nuestra iglesia. Un asunto práctico que creo que más de uno de nosotros lo hemos vivido en nuestra iglesia. Y les voy a hacer una pregunta, quiero escucharlos y después de escucharlos voy a enriquecer su comentario. ¿Qué haría usted como diácono cuando un pequeño o un adolescente de nuestra iglesia anda corriendo desde la entrada hasta la parte de enfrente del templo, corre y corre y corre y corre? ¿Qué haría usted como diácono? Es una pregunta, porque lo hemos visto, lo hemos vivido y a veces no sabemos qué hacer o quizá hacemos algo que no debemos realizar. ¿Qué haría usted, querido hermano, como diácono, cuando ve que un pequeño en su iglesia corre de un lado para otro? ¿Qué haría usted? Adelante, adelante. Yo, pastor. A ver, hermana Magda y después el hermano Inguanzo. Hermana Magda. Nada más me acerco a él y le digo, vente, hijo, vamos allá afuera. Me lo saco allá al patio. Ahora, es una respuesta interesante, pero ahora le pregunto directamente a usted. Y si no obedece, ¿qué haría? Hermana Magda, ya se me fue. Le digo que le voy a dar un dulce, vente, o vamos a ver si hay carritos o algo así allá afuera. Muy bien, gracias. A ver, hermano, ¿qué haría usted? Bueno, tendría yo que buscar a sus papás, para quien esté a cargo, algún hermano mayor, para que lo controlara, lo llevara afuera, y porque en ese momento, como no va a obedecer, si anda corre y corre, pues se necesita que no esté ahí interrumpiendo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, hermano. Hermana Santa. Adelante, hermana Santa. Bueno, yo lo que haría primeramente ubicar a la mamá, hablar con ella, sí, porque no podemos nosotros tocar a un niño porque inclusive hasta las mamás se pueden ofender. Vayan a pensar que nosotras lo estamos agrediendo o cualquier cosa. Entonces, para mi punto de vista es hablar primeramente con la mamá e invitarla para que tome a su hijo, salir con ella y pues tratar, no sé, de darle algo para que se entretenga el niño, pero apoyar a la mamá con el niño, porque yo sola no podría hacer eso porque me metería en un problema. Es correcto, hermana, es correcto. Qué bueno, aquí nos estamos retroalimentando. Varias de las respuestas que acabo de escuchar son correctas, vamos a enriquecerlas. Muy bien, el primer paso es, yo como persona adulta veo que el niño va, que el niño viene.
Ya le hablé una vez, pero con buenas palabras, ¿sí? Hay que hablar con buenas palabras. Si el niño ya no me escuchó, entonces voy a hacer lo que decían mis hermanos. Voy a acercarme a sus padres y decirles que por favor atiendan a su hijo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nos hemos metido en problemas y muchas veces por estos asuntos tan pequeños se han hecho tan grandes que se hacen problemas entre las familias de la iglesia y muchos hasta dejan de asistir ahí. Yo les voy a mencionar algo que viví en mi tiempo de niñez. Yo me crié ya en la iglesia adventista del séptimo día. Y creo que yo era inquieto, ¿no? Creo que yo era inquieto. Y no se me olvida que en una ocasión el pastor, escuchen bien, el pastor me agarra y me saca de mi oreja y me agarró fuerte y me sacó y me dijo, chamaco, en la casa de Dios no se corre. Jamás lo volví a hacer, ¿no? Pero eso es incorrecto. Es incorrecto. No es nuestra responsabilidad educar a esos niños. La educación es en casa. Nosotros estamos para poder tener orden en la casa de nuestro Dios. Casos como estos nosotros los enfrentamos a diario en la iglesia. Quizá ahora en tiempo de pandemia, como no hay muchos, no llegan muchos, no se ve tanto, pero en tiempos normales nos topamos con esa situación. Y hay algo que es importante que nosotros no solamente lo tomemos en cuenta o que sea para nosotros. En el equipo de diáconos, como director de diáconos, reunirse, instruirse, asesorarse, de tal manera que ese servicio que el Señor nos pide para su iglesia pueda ser un servicio eficiente. Hay algo más que quiero recalcar aquí. Con los ancianos deben trabajar en común acuerdo. He atendido muchas iglesias y he visto lo siguiente. Por ejemplo, estábamos en una reunión con los ancianos de la iglesia y por algunas situaciones que se salieron del control, nos tardamos más de lo necesario. Y el diácono estaba allí esperando para cerrar el templo. La familia le esperaba, no era el tiempo normal. Y la esposa de ese diácono después me habló y me dijo, pastor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Me dijo muchas cosas y le dije, hermana, usted tiene razón. Y es allí donde diáconos o el director de diáconos debe trabajar en común acuerdo con los ancianos de la iglesia, porque a veces suelen suscitarse estos detalles como el que acabo de mencionar. Dijimos en uno de los puntos que el diácono es el que llega primero para abrir y es el último que se va para cerrar. Pero muchas veces los ancianos o algún departamento se queda al final del culto para realizar alguna reunión y el diácono a veces ni sabe. Y en el momento le piden para que él se quede hasta que terminen su reunión. Así que directores de diáconos, por favor, pónganse de acuerdo con sus ancianos para que estas situaciones no puedan ocurrir. Fernando, me da gusto verte. Bienvenido. Queridos hermanos, otro detalle. Quiero entrar en lo práctico. Quiero entrar en lo práctico en el asunto del diaconado. Recuerden que en uno de los puntos que allí mencionamos es que
participa, es parte del servicio de comunión. Muchas veces le pide el anciano que lo apoye también para repartir emblemas. Por favor, aunque se dice en la iglesia, se instruye, los emblemas al ser entregados a los participantes, no se lo da a usted con su mano, no. Cada participante lo va a tomar con su propia mano. Eso es algo individual, es algo personal de este servicio tan importante que Dios ha colocado en la iglesia. Tómenlo muy en cuenta cuando participan del servicio de comunión. Otra cosa más que debemos ser cuidadosos, esto yo lo vi, esto yo lo escuché, que cuando pasamos a recibir los diezmos y las ofrendas, no, escuchen bien, no hagamos lo siguiente. Y no vamos a hacer lo que yo escuché. Pasó el diácono y le decía al hermano, como se llevaban muy bien, cáete, móchate, échale. No, hermanos. Eso no es correcto. Qué bueno que hay buena relación, hay buena amistad. Pero el ofrendar es un servicio de adoración. Es algo de orden, es algo santo. Por lo cual no caigamos nosotros en ese desorden. Esas palabras no son para eso, ¿verdad? Esas palabras de móchate, cáete, cuando los muchachos traen algo comiendo y les piden, ¿verdad? Pero nada tiene que ver con el asunto de recibir los diezmos y las ofrendas. Seamos muy cautelosos en este asunto. Quiero también, en relación a lo mismo, de acuerdo a las áreas de los ancianos, de mayordomía, que también me compete llevar, y ahora con los diáconos. Por favor, diáconos, directores de diáconos, si usted ve, escuche bien, si usted ve que al recibir diezmos y ofrendas en su iglesia, solamente una persona lo recibe y lo cuenta, por favor, no lo permita. Dicen las instrucciones, dice el manual, que la contabilidad en la iglesia debe estar ya sea un diácono o el director, debe estar el tesorero, debe estar el director de mayordomía, debe estar el anciano, debe estar el pastor. No necesariamente todos, ¿sí? Pero cuando menos 2 o 3 estén para contar los recursos que son de Dios y de su iglesia. ¿Saben por qué? Y lo que les digo es lo que he visto, lo que he vivido en algunas iglesias. En mis visitaciones, después de hablar con el hermano, después de decirle por qué querían orar, yo le dije, hermano, ¿cómo anda usted de trabajo? ¿No ha tenido trabajo? No, sí, pastor, yo he trabajado, el Señor me ha bendecido. Hermano, ¿cómo está su fidelidad con Dios? Bien, pastor, bien, yo he dado todo. Y el hermano no me estaba mintiendo. El detalle es que como en esa iglesia solamente el tesorero se lo llevaba a su casa, tenía un hijo con ideas diferentes, no temeroso de Dios, y ese hijo extraía los sobres de los recursos de los hermanos. Cuando yo escuché eso,
Le dije al pastor de la iglesia, está pasando esto, esto, esto y esto. Y lo detecté porque ya lo vi en las otras visitas que hice a los hermanos de esa iglesia. Entonces el pastor tomó cartas en el asunto. Y les voy a poner un ejemplo sencillo, cuán grande era esa extracción. Por ejemplo, yo vi que estaban dando 1,000 pesos. Un ejemplo, estaban dando 1,000 pesos. Y yo sabía de la capacidad de la iglesia. Con ese cambio de tesorero por lo que había ocurrido, esa iglesia ya no daba 1,000 pesos, daba 5,000 pesos. No es que era una iglesia infiel, era una iglesia a la cual le estaban sustrayendo los recursos. Es por eso que es importante que cuando se reciben los recursos en la iglesia haya 2 o 3 y se tomen notas para que no le demos cabida al enemigo y entremos en problemas financieros y llevemos a este hermano, a esta hermana a caer en las garras del enemigo. Seamos cuidadosos, apreciados diáconos. Recuerden que el servicio del diaconado, cuando vamos a la Biblia, solamente mencionan 2 cargos importantes, que era el anciano y el diácono. Así que en la iglesia, como yo dije cuando introduje, y lo recalco para beneficios de los que entraron después, cuando el Señor habla en su palabra del anciano y del diácono, son las mismas cualidades, son las mismas características. Solo que en la iglesia, un área es de administrar la iglesia y otra área es del servicio en la iglesia. Y ese es el diaconado. Pidamos al Señor que en esta línea de trabajo que Dios nos llama, podamos nosotros servirle al Señor con un corazón, con una entrega total, con un corazón dispuesto a servirle a la causa de Dios. Nos quedan unos minutos que voy a dedicar para preguntas, para sugerencias, para comentarios. Dijeran por allí, pregunten alguna cosa que no conozcan hablando del diaconado. No me vayan a decir de qué se refiere la 7ª cabeza. No, esa es otra cosa, ¿verdad? Todo tiene su momento. Quiero que pregunten si hay alguna duda respecto al trabajo, al servicio del diaconado. Quiero dedicar estos últimos minutos para preguntas y respuestas. Mientras se animan, a ver qué día nos vemos, Fernando, para armar el cuarteto. Adelante, hermano, adelante, le escucho. Mire, pastor, luego ha pasado que en diferente día, o sea, un día que no sea sábado, por algún motivo llega la gente y me quiere dar el sobre del diezmo, yo no lo acepto. Les digo que solo se puede el día sábado y entregarse como es. Si es en sábado y ya pues, se recogieron los diezmos, yo no toco el sobre. Siempre les he dicho que yo no puedo tomar los diezmos. Lo llevo con el tesorero y se lo entregan. Y un hermano apenas me dijo de esto, que había sido director de diáconos, que sí puedo recibir los sobres. Yo le dije, pero yo no lo recibo, a mí no me gusta, no quiero fallar en eso, yo siento que no es correcto. Y esa es mi duda, pastor. Voy a responderle el manual, las instrucciones le autorizan en algún momento si algún hermano se lo da. Lo que tiene que hacer es entregarlo inmediatamente. Otra sugerencia que hemos dado, que aunque diezmos y ofrendas normalmente se reciben los sábados, algunas personas por X circunstancias o aún visitas que saben que es lo correcto diezmar y ofrendar, a veces entre semana llevan su recurso. Yo les pido, directores de diáconos, díganle a su anciano, díganle a su pastor, que si es necesario, hagan un alfolí, que esté un alfolí allí permanente
para cuando se suscitan estos tipos de detalles. Por ejemplo, hermano, tal vez usted no lo reciba, pero decirle, mire, venga, hermano, aquí está el alfolí, deposítelo en el alfolí. Ya sabe el tesorero, el anciano, el momento en que habrán de ir a sacar de ese alfolí ese sobre o esa ofrenda que se haya depositado. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Pero no hagamos lo siguiente, ya me lo dio, ya me lo eché a la bolsa y que la otra semana, en 15 días se lo doy. No, una se puede olvidar y podemos caer en lazos del enemigo. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Pastor, buenas tardes. Adelante, hermano Maxi. El manual del diaconado, ¿cómo lo puedo conseguir o cómo lo conseguimos? Hay un manual que salió hace varios años atrás. De paso, del campo que vengo había varios y últimamente regalamos todos. Voy a checar si aquí hay. Y si aquí no hubiese, vamos a ver la forma de conseguirlo. Y si no pudiéramos conseguirlo de manera físico, a ver si lo conseguimos de manera virtual y se los hacemos llegar a todos. ¿Sí? Correcto, hermano. Gracias. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario o enriquecer? Hermano Javier. Hermano, yo tengo una pequeña pregunta. Últimamente, bueno, nos llegó la ocasión de que un hermano faltaba varios sábados a la iglesia y al final llegaba con todos sus sobres atrasados del diezmo, de la ofrenda. Entonces, ¿qué se hace con esos sobres? Prácticamente son sobres atrasados y pues para no entrar en más que nada malentendidos en la iglesia, ¿qué se debe de hacer? Muy bien, usted como diácono, si ya lo recibió y ya fue entregado o colocado en el alfolí y el tesorero ya lo tiene, usted ya cumplió al haberlo llevado al alfolí o al haberlo entregado al tesorero. ¿Qué va a hacer el tesorero? Aunque tiene fechas diferentes, ese diezmo y esa ofrenda va a entrar en el mes corriente. ¿Qué significa en el mes que estamos? ¿Sí? Porque ya los informes anteriores ya no los podemos modificar. El tesorero se va a encargar de asentarlos en el libro o asentarlos en ese programa virtual llamado Eclesia 7 y entonces en el mes que está corriendo, él lo va a asentar. Es lo que ya hace el tesorero. Por el diaconado, usted ya cumplió, ya lo depositó o ya se entregó, su función ya terminó allí. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No veo a todos, pero si alguien quiere hablar, hable. Bueno, como no hablan, les voy a hacer una pregunta para reflexionar y que me respondan. Les voy a preguntar lo siguiente. Usted es diácono, usted es director de diáconos, y hablamos que en este servicio tan especial, uno de los requisitos primordiales o características especiales es que seamos un apoyo con el anciano en las visitaciones. Por ejemplo, una hermana viuda vive sola. Y esa hermana viuda necesita una visita. Usted es diácono. La pregunta es, ¿usted como diácono cree que es
conveniente y correcto que la vaya a visitar? Por lo menos deben de ir 2 personas, ¿no? Muy bien, buena respuesta. ¿Alguien más quiere responder? Adelante, hermano. Sí, un hombre no puede ir solo a visitar a una hermana que vive sola por cuestiones, pues hasta naturales, ¿no? Porque aparte de que es mal entendido que alguien vea que entran hombres, un hombre solo, no está bien porque pueden pasar ciertas cosas. Tiene de ir acompañado de una mujer, su esposa, o como se ponga de acuerdo alguna diaconisa, algunos hermanos, pero un hombre no puede ir solo a visitar a una hermana que viva sola, ya sea viuda o madre soltera o una mujer que viva sola, ¿no? Correcto. Miren, lo que acaban de decir es muy cierto. No le demos cabida al enemigo. No le demos cabida. El enemigo no duerme. El enemigo está nomás esperando qué oportunidad le damos para hacernos caer. Si en esas circunstancias hay una hermana que necesita ayuda, si usted como diácono es casado, invite a su esposa a que le acompañe. Si usted como diácono es soltero, invite a algún otro matrimonio que le acompañe a hacer esta visita. Si usted cree que en esa visita hay algo que esta persona quiere hacerle de manera personal sin que le escuchen, que los otros lo acompañen y que se hagan a un ladito mientras platican, pero que no puedan estar solos para no dar malos entendidos, ni tampoco para ser comidilla de los vecinos, ni ser presa del enemigo de Dios. Seamos muy cuidadosos en esos aspectos que nos toca realizar en el asunto del diaconado. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera Pedro. comentar, sí, soy Pedro. Pastor, quisiera comentarle que adicional a lo que ustedes dijeron, hay un código de conducta y directrices para voluntarios de la iglesia local. Sí. Y se utiliza no nada más para los adultos, en este caso para quienes hacemos visitas o visitamos. Se utiliza también para cuando somos o estamos a cargo de algún departamento, sobre todo con los niños, la señorita, los jóvenes, y ese código de conducta y directrices se utiliza mucho. Yo cuando lo tuve en mis manos obtuve una pequeña copia y vale la pena leerlo. Hay muchos detalles importantes que se deben de tomar en cuenta adicional a lo que ya mencionaron. Eso es muy bueno, sobre todo cuando también se utiliza para las cuestiones de Santa Cena, ritos de humildad y demás. Es importante tomarlo en cuenta, pastor. Muchas gracias. Gracias por su aportación. Es muy correcto lo que usted está mencionando. Es cierto, solo que yo lo enfoqué ahora en el asunto de diáconos porque estamos hablando de los diáconos. Pero lo que usted dice es muy cierto y gracias por esa valiosa aportación que nos ha dado. Gracias. Quiero, hermanos, muy bien, quiero cerrar esta participación. No sé si hubiese alguien más porque ya están entrando también los hermanos de mayordomía. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera externar o alguna pregunta para cerrar este bloque? De momento no, profe. Gracias, muchas gracias. Hermano Javier, no. Bueno, hermanos, fue un gusto saludarles. Esperamos pronto vernos en sus iglesias y poder saludarnos y poder compartir esa palabra que el Señor nos ha encomendado. Gracias, Dios les bendiga. Ya tomé tu número, Fernando, y estamos en contacto. Ahí te envío el mío. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a orar. Quiero pedirle al pastor Marlon si nos dirige en oración, por favor. Sí, pastor, antes de orar para mayordomía, ¿aquí nos quedamos? Sí, es el mismo link para mayordomía.
Es el mismo, ahí continuamos. Perfecto, Y si hermanos gracias. diáconos se quieren quedar, bienvenidos, ¿sí? Pero vamos a orar para esta sección y seguimos en este mismo link con mayordomía. Vamos a orar. Adelante, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por darnos este sábado precioso en compañía de la iglesia, de los diferentes siervos en los departamentos. Gracias por las instrucciones por parte de la administración. Sigue bendiciendo esta capacitación y de manera especial en este momento una bendición, felicitación, un aplauso bien especial para nuestros hermanos diáconos, diaconisas. Bendícelos grandemente, en el nombre poderoso de Jesús lo suplico. Amén.